Ay, hola, hola, mis queridísimos amigos del canal. Sean todos muy bienvenidos al despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Y nos vamos con todos, amigos. Bueno, hoy día voy a hablar, la charla de hoy se va a llamar el arquetipo. Voy a hablar de los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo. Arquetipos vemos en todos lados. El arquetipo es una forma de información, lo que pasa que no sabemos qué es lo que estamos observando o que eso que observamos es un arquetipo. Ahora nos vamos con todo. Bueno, existe, queridísimos amigos del canal, un lenguaje arquetípico. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué significa un lenguaje arquetípico? El lenguaje arquetípico no usa ni la imagen ni el símbolo, sino una emoción. ¿Ok? Entonces, lo que no comprendemos son los arquetipos, o sea, las emociones. Ojo con eso. Para introducirnos más de lleno en el lenguaje arquetípico, tenemos que obviamente ver el asunto de la conciencia, que es lo que compete aquí en mi canal. Porque todo, más allá de los temas en cuestión que hablo, tiene que ver, intrínsecamente está ligado con la conciencia. ¿Ok? O el despertar de la conciencia. Sigamos. Entonces, tenemos una conciencia que no es lo mismo que la adquisición de la conciencia. Y creamos los arquetipos, que es una forma de entender la realidad geométricamente, ya que todo el universo es geometría. Geometría. Dentro de nosotros mismos tenemos toda la información del universo. Entonces, pero nuestra conciencia no entiende que somos los creadores del universo, por eso crea la dualidad. O sea, ya sabemos lo que es la dualidad, ¿no? Blanco-negro, positivo, negativo, izquierda-derecha. Todo es dual. Todo es geometría. Si no entiendes con la conciencia, porque somos los creadores del universo, y el universo no es medible. No sé si se entendió eso. Si no eres capaz, aquí esto no es bueno ni malo, pero es información. A ver si resuena contigo. Si no entiendes con la conciencia, a través de la conciencia, no podrás interpretar o decodificar, mejor dicho, arquetípicamente hablando, porque el tema de hoy es el arquetipo, la realidad. ¿Ok? Repito, si no entiendes con la conciencia, no entenderás nunca. Pero eso no está mal, ni está bien. Que somos los creadores del universo. Hay mucha gente que pasa por este planeta y se va a ir de este planeta sin entender que es el creador del universo. Nosotros creamos la realidad existente. ¿Ok? Entonces,
porque somos los creadores del universo. Y el universo no será jamás medible. El universo no es medible, porque vivimos la experiencia del símbolo, que es un arquetipo. Sigamos. Nuestro cerebro no puede ver la realidad del universo, porque para eso venimos a experimentar la dualidad del universo. Y la ciencia obviamente jamás te llevará a comprender nada. La ciencia no te llevará nunca a comprender esa realidad cuántica, energética, multidimensional, que es la conciencia, que crea la conciencia. Entonces, la ciencia no es la que te lleva a comprender, es el proceso. Esto es importante tratar de captar esto. Entonces, la ciencia no es la que te lleva a comprender, es el proceso de la adquisición de la conciencia que nos lleva a comprender la realidad que nos circunda. Y eso es un trabajo diario, día a día. Entonces, hagamos la separación de lo que es tener conciencia, que es muy diferente a ir adquiriendo conciencia, a la adquisición de la conciencia. Porque una persona, partamos de la base que tiene conciencia, pero eso no significa que despierte a la conciencia y que haga un trabajo día a día arduo de adquisición de la conciencia. No sé si se entiende. Sigamos. Y si no se entiende, vamos un pasito más allá. Entonces, nuestro cerebro no puede ver la realidad del universo, porque para eso venimos a experimentar la dualidad del universo. Ya lo había dicho. Es el proceso de la adquisición de la conciencia el que te lleva a comprender. La física cuántica, lo interesante que tiene, amigos del canal y amigas del canal, la física cuántica es que tiene una capacidad predictiva. Opera mediante la probabilidad. ¿Ok? Así opera la física cuántica. La física cuántica introduce la probabilidad de que un evento acabe. La física cuantística o física cuántica nunca va a ser interpretable, no es interpretable, ¿ok? La probabilidad es lo único que prevé que el universo no es local. La probabilidad. Que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la energía. La física cuántica es un poquito exacta. A menos que despierte el parámetro de la conciencia. Para eso nos sirve la metafísica, queridísimos amigos y amigas del canal, para despertar la conciencia. La metafísica, la física cuántica, te ayuda increíblemente a despertar en conciencia. No necesitas comprobar nada. No necesitas entender a nivel mental nada, porque toda la información tuya la tienes, porque tú eres el creador del universo. Por eso digo y repito que la física cuántica es un poquito exacta, a menos que despierte el parámetro de la conciencia. Para eso nos sirve
la ciencia, fórmulas y fórmulas y más fórmulas, no te lleva al despertar de la conciencia, que es su intuición, es la intuición, es la probabilidad cuantística de que hay algo mayor y que por supuesto nos acerca a Dios. No al Dios de la iglesia, ok, no al Dios de las religiones, sino al Dios como fuente que crea todo. Ok, sigamos. Entonces, la física cuantística, no sé si lo dije ya, no es interpretable. La probabilidad es lo único que prevé que el universo no es local, que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la energía. Hay algo me entró al lado. Ni la energía. Creo que eso ya lo había dicho. Claro, a menos que despierte, sirva la física cuántica, a menos que despierte el parámetro de la conciencia. Ahí se empieza a entender todo, absolutamente todo. Nosotros podemos modificar las leyes del universo. Lo ilógico es la comprensión de la conciencia. Voy a repetir. Lo ilógico, probabilidad, la probabilidad que da la física cuántica. Lo ilógico es la comprensión de la conciencia, porque la conciencia no es lógica. Nunca vas a poder comprender la conciencia a través de una ecuación matemática, a través de una ley que dictamina o dicta la ciencia, a través de una hipótesis. No, ese no es el camino de la conciencia. Entonces, repito, la probabilidad es lo único que prevé que el universo no es local, que no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la energía. ¿Okay? Entonces, lo ilógico esto es alucinante. Lo ilógico. Desmenucen bien esto. Por favor, convérselo con su almohada. Denle vuelta. Es maravilloso. Lo ilógico es la comprensión de la conciencia. Es divino, ¿no? Esto es wow. ¿Para qué? Para aquel que resuena con esto, por supuesto. A través de la física cuantística descubres a Dios, lo que decía anteriormente. A través de la física cuántica descubres que tú eres el creador del universo. Por eso digo, descubres a Dios, te descubres a ti mismo a través de la física cuántica. ¿Okay? Comprendes quién ha construido el universo, que eres tú. Y ahí tenía aquí algo anotado, pero creo que lo voy a decir al final de la charla porque... sí es medio, no sé si decirlo o no. Aquí mencionaba a la pi greco. Pi greco son números trascendentes, ya que estamos hablando de la trascendencia, de comprender quién ha construido el universo. Todo el universo es geométrico y hay números que son trascendentes, ¿ok? Y uno de ellos es el pi greco. La sección áurea son los números no racionales que trascienden son los no racionales que trascienden la comprensión humana. Son los números trascendentes, repito, pi greco
la sección áurea. Creamos un universo. ¿Y por qué nombro pi greco y la sección áurea? Amigos del canal, que son números trascendentes. Lo repito de nuevo. Porque creamos un universo con números. A ver, me retracto. Porque esos son números trascendentes. Ustedes me imagino que saben lo que es trascendentes. Y si no, dale paso a tu intuición. ¿Y cuál sería la diferencia de los números trascendentes, pi greco con la sección áurea, que son los números no racionales que trascienden la comprensión humana? Porque porque creamos un universo con números que solo sirven para contar los objetos, para no ver lo trascendente. O sea, la más humana, esta no civilización, esta sociedad se rige en contar los objetos. Y para eso crearon los números. Pero no es para ir más allá. Para ir un pasito más allá, tenemos los números trascendentes, repito, que son pi greco y la sección áurea. Tenemos pi greco, la sección áurea, etcétera, que son números trascendentes, ya lo dije, no racionales, que trascienden la comprensión humana, ya lo dije. Hay un modelo matemático universal y el universo está ligado a un único teorema. Eso es importante saberlo. ¿Y cuál es ese único teorema? Es el teorema de Pitágoras. La comprensión viene con el aspecto conciencial. Eso es fundamental. La comprensión de todo lo que nos rodea, como la información lo tiene cada uno de nosotros, viene dada a través, no de fórmulas matemáticas, repito, no de hipótesis, no de la ciencia, desde la comprensión viene desde el aspecto, con el aspecto o desde el aspecto de la conciencia, del aspecto conciencial. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué significa la dualidad? Eso es fundamental entender. Cuando se habla del aspecto conciencial, tenemos que tocar el tema de la dualidad. Porque en este plano de tercera dimensión, todo es dual. Aunque la dualidad, lo he dicho muchas veces, no existe. ¿Ok? Está dada aquí, en este plano, para dar un pasito más allá y ver que la dualidad, la lucha de poderes, el blanco y el negro, lo bueno y lo malo, no existe. Existe una unidad, una totalidad. La dualidad sirve en este plano físico solo para aprender que la dualidad no existe. Una vez que aprendes, en el lenguaje tengo que decir que aprendes, pero en el fondo quiero decir una vez que experimentas mediante el nivel de conciencia que te tocó vivir, puedes darte cuenta que en un trabajo diario de la adquisición de la conciencia, que la dualidad no existe, que estás luchando por luchar. En el caso de la política, izquierda-derecha, es la misma cosa. La luz y oscuridad forman parte de la misma cosa. La dualidad está para que tú hagas acá el trabajo conciencial. ¿Ok? Sigamos. Entonces, el universo está ligado a un único teorema, que es el teorema de Pitágoras. Como lo repito, la conciencia
la comprensión de este mundo, de este universo, viene solo con el aspecto conciencial. No lo encontrarás en fórmulas matemáticas, repito, ni en hipótesis, ni en libros de ciencia, menos de historia. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué significa el aspecto conciencial? La dualidad. La conciencia, esto es primordial. Entender, la conciencia está dentro del universo. La conciencia no puede formar una cosa fuera, allá afuera. Porque el afuera no existe. Existe solo un adentro. La conciencia se expande y la conciencia se expande formando la realidad virtual. ¿Ok? Tú eres único. Y entender que eres único quiere decir que eres todo con el universo. Eso quiere decir que eres único. Único e irrepetible. Eres único. Te fundes con el universo. Por eso eres único y eres el creador de tu universo. Eres todo con el universo, quiero decir, mejor dicho. Eres todo. Entonces, tú eres único y entender que es único quiere decir que eres todo con el universo. Estar solo es otra cosa. En este mundo de la dualidad, de la separación, todo te habla de separación. A ver, si no se entendió, repito, estar solo es otra cosa. Porque hablé de que tú eres único y entender que es único quiere decir que eres todo, estás completo, no necesitas nada, eres todo con el universo. Pero estar solo es otra cosa. Estar solo, repito, si no se entendió, es vivir siempre en la separación. Estar inmerso en la dualidad. ¿Qué es lo que te da este universo dual? La polaridad positiva, negativo, blanco, negro, la izquierda, la derecha. Si hablamos de un partido político, de un partido político, y la izquierda y la derecha, todos sabemos que es lo mismo. Entonces, estar solo implica vivir en constante separación. En la lucha de poderes. Estar siempre en ese mundo de la separación. Y nosotros somos una totalidad. No somos separación. Somos, por eso dije anteriormente, somos todo con el universo. Sigamos. A ver, vamos a hacer como vamos a englobar, mejor dicho, qué es el arquetipo. ¿Ok? Esto funciona así. El arquetipo, para que se entienda más claramente aún, el arquetipo crea el símbolo. ¿Ok? Y el símbolo tiene una información fundamental. El arquetipo crea el símbolo, que es el primer acto creativo. Y lo crea, como crea el símbolo, con la emoción. Y la emoción, a su vez, crea el primer escalón de la realidad como lo vemos
ahora, como la vemos ahora. Sigamos. No sé si han escuchado ustedes hablar arquetípicamente de el personaje Shiva y Vishnu. Búsquenlo, googleenlo. ¿Quién fue Shiva? El dios Shiva y el dios Vishnu, que representaban el símbolo de la dualidad, de lo bueno y lo negativo. Y estamos hablando que la creación del símbolo es el primer acto de creación de la conciencia. Y el símbolo es la representación de la separación. Porque todo, absolutamente todo, aquí, como estamos en un planeta dual, se separa en dos. ¿Ok? Esto que voy a decir a continuación parece complicado, pero no lo es. Demos paso a la intuición. Voy a tratarlo de... En fin, el que capta, capta, y el que no, está bien, está perfecto. Cada uno a su tiempo, a su nivel de intuición. Todo es magnífico. Por algo estás acá. Todos estamos aprendiendo. Juntos. Entonces, sigamos. El centro de inversión como arquetipo es un operador matemático, geométrico. Repito, el centro de inversión como arquetipo es un operador geométrico. Un operador con el cual la conciencia crea a través de un acto de voluntad la realidad virtual que nos circunda. Las sensaciones primordiales en el cerebro reptil son las mismas en todas las criaturas vivientes. Las sensaciones primigenias, primordiales, repito, en el cerebro reptil son las mismas en todas las criaturas vivientes, tanto en el hombre como animalitos, en cualquier criatura viviente. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. ¿Cómo opera la geometría en una hormiga? Ustedes dirán, miren, escuchen, es wow, ¿cómo opera la geometría? Estamos hablando que opera en todas las criaturas vivientes. Por ejemplo, ¿cómo opera la geometría en una hormiga? En una hormiga. Esta descubre que todas las hormigas, una hormiga descubre que todos sus pares, que todas las hormigas se mueven geométricamente, ¿ok? Y este movimiento representa información que las otras hormigas entienden como un pasaje de información sumamente veloz, por supuesto, que no se trata solo de seguir a otro miembro de su misma especie, a otra hormiga. No se trata solo de seguir. ¿Ok? Es un traspase de información a nivel geométrico. Sumamente veloz, por supuesto. Por ejemplo, tenemos otro caso, las sardinas. Van actuando mecánicamente en un campo cuántico en relación unas con otras. También se mueven. El movimiento de las sardinas es geométrico, porque todo lo que mueve este universo es geométrico. De ahí que hay un término, no sé si han escuchado, la geometría sagrada. Es un patrón común que mueve todo, absolutamente todo en el universo. Por eso cité el ejemplo de las sardinas, de las sardinitas, de las sardinas y de las hormigas. Yo creo que nunca se habían cuestionado eso. Ahora, cada vez que veas el movimiento de un ave, el movimiento de cómo vuela una abeja, etc., ya sabes que todo, y el ser humano,
todo lo viviente se mueve en forma geométrica. Sigamos. Entonces, entonces hablaba que las sardinas, en el caso de las sardinas, van actuando mecánicamente en un campo cuántico en relación unas con otras, con el otro, solo en un movimiento de coherencia. Y esto pasa también en cualquiera que sea el tipo de cultura. Nos vamos a las culturas en las que estemos viviendo. Por ejemplo, la cultura griega tiene un pensamiento sumamente simple. Estamos viendo, siempre sitúense que estamos viendo los arquetipos, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos, dejemos las hormigas, dejemos las sardinitas y vámonos a las culturas. ¿Dónde estás tú? ¿En qué cultura? ¿A qué cultura perteneces? ¿A la griega? ¿A la del Perú? ¿Dónde estás situado? Escuchemos. La cultura griega tiene un pensamiento muy simple. Estamos situándonos en los arquetipos para comprender un pasito más allá. Entonces, la cultura griega tiene un pensamiento muy simple. El dios griego es la fotocopia del dios de Egipto. ¿Ven cómo los símbolos, los arquetipos se repiten? El dios griego es la fotocopia, como dije, del dios de Egipto. Y el dios siempre se representaba como una serpiente o un águila, dependiendo, por supuesto, de la cultura en que tú estés viviendo. Y esto se modifica, por supuesto, dándole a este mismo arquetipo o símbolos, recuerden, arquetipo, símbolo, nombres muy diversos, Ahí tenemos que están los mismos arquetipos en la cultura maya, en la cultura egipcia, en la azteca, en la china. Entonces, vemos si nos íbamos a lo que dije anteriormente, de Shiva y Vishnu, que estaban representados por la serpiente y lo voy a decir ahora. Shiva y Vishnu representaban la dualidad, que estaba representado a su vez por la serpiente y el águila. Entonces, en todas las culturas del planeta tú vas a ver como arquetipo, como un símbolo, a eso quiero decir, una serpiente y un águila. Es una constante que se repite. Los arquetipos dan información de cómo funciona este universo. Entonces, la cultura, si tú te vas a ver la cultura china o la india, siempre me confundo un poco, es que hay la figura de las serpientes, está en todos los monumentos, es fundamental. En la India, la serpiente está en todos lados, ¿no? Y el águila. En mi país, por ejemplo, Santiago de Chile, es el cóndor. En los Estados Unidos tenemos la figura del águila como arquetipo. Entonces, de acuerdo de donde tú estés, de la cultura que tenga tu país, tu pueblo, ¿ya? Va cambiando el arquetipo, pero se van repitiendo en todas las naciones del mundo. Los arquetipos, los símbolos. ¿Ok? Interesante, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Qué representan? Por supuesto, la dualidad, el bien y el mal. Recuerden que la Iglesia Católica, comillas, pone el arquetipo, el símbolo de la serpiente en la historia esa de Adán y Eva del paraíso, que incitó a que ¿cómo se llama? Adán y Eva mordiera o Adán, no sé si ambos dos o solo Eva, mordiera la manzana del fruto prohibido, y eso hizo la humanidad pecadora.
según la Iglesia Católica. Ok, o sea, utilizan los arquetipos para desinformar. Ok, cuando ya sabemos que es un arquetipo, representa la dualidad y sabemos que la dualidad no existe, ¿ok? Pero está dado en todas las culturas. Ya lo repetí anteriormente en la maya, en las aztecas, en las pirámides de Egipto. La serpiente del faraón se repite en todas las culturas dependiendo del lugar donde tú estés. Entonces, los dioses, el dios siempre se representaba como una serpiente y un águila, dependiendo de la cultura, ya lo dije anteriormente, en la que estés. Y eso se modifica dándole a ese mismo arquetipo o símbolo nombres muy diversos. ¿Ya? Cambian los nombres dependiendo de la cultura, si es maya, egipcia, azteca, china. Es como la representación de Enlil me cuesta pronunciarlo. Es como la representación de Enlil en Enlil. Enlil. No sé cómo se pronuncia. La pronunciación no es lo mío. Búsquenlo, por favor. Me ayudan así un poquito. Entonces, como la representación de Enlil y Enlil. Enlil. En la ciencia, bueno, por ejemplo, volvemos al arquetipo de la serpiente y del águila. En la ciencia tenemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica, la serpiente, el símbolo. La representación de la salud es la serpiente. El arquetipo de la serpiente. Tenemos arquetipos en la historia, en las religiones, incluso en el estudio del DNA. Está la figura de la serpiente, que es la información arquetípica. O sea, la información arquetípica, amigos del canal, es siempre la misma. Siempre. Los arquetipos. Y diremos también que, escuchen bien, diremos también que el arquetipo viene de atrás en el tiempo. Es una idea primordial o primigenia, primordial, que crea todo lo que viene después. Es el diseño de la idea, la arcaica idea. Quien por primera vez la ha pensado es la conciencia. En el instante que la conciencia piensa, crea la realidad. Es el aspecto de la primera idea, la realidad, que ha dado origen a todo lo creado. Se crea primero un símbolo, un sonido y después una imagen. Y todo esto se crea en la luz, en el fotón. El símbolo, el sonido y la imagen. Todo esto, repito, se crea en el fotón. Y el fonón, o fonone en italiano, crea el sonido. Entonces, primero es el símbolo. El símbolo se crea con la emoción. El arquetipo crea la emoción que crea el símbolo
Y para entender el arquetipo, tienes que ver qué es el diseño. ¿Cuál es el diseño? Ejemplo. Ves una imagen en un cuadro. Ves una imagen en un cuadro. Comienzas a sentir el olor del color, ¿cierto? Y eso produce una sensación primordial o primordiales, que es una sensación emotiva. Eso es el arquetipo. El pintor primero ha tenido una sensación y esa sensación luego la plasma en la imagen. ¿Ok? Y así es como la conciencia ha creado el universo. Y la conciencia lo crea mediante un operador matemático, que es el número 3, 5 y 8. El arquetipo crea el universo. El arquetipo crea el universo y la conciencia lo crea mediante un operador. A ver, me perdí. A ver. Es como la conciencia ha creado el universo y la conciencia lo crea mediante un operador matemático 3, 5 y 8. Ya lo dije. El arquetipo crea el universo y la primera operación fundamental es crear. ¿Cuántos son los operadores matemáticos? Muchísimos. Eso tal vez sí es sencillo, pero queda tema pendiente para otra charla en mi canal. ¿Ok? Entonces, los arquetipos también funcionan como operadores geométricos. Y un operador con el cual la conciencia crea, a través de un acto de voluntad, la realidad virtual que nos circunda. Bueno, me llegué porque pareciera muy nada, pero es más fácil de lo que todos ustedes piensan. Aquí siempre digo yo, hay que entender no con esto, sino que con la información que todos la tenemos ya dentro. Solo que hay que comprender la realidad que nos circunda y por eso era fundamental saber de los arquetipos, saber de los símbolos, de las emociones que nos llevan, como dije acá, a ese operador. El arquetipo es un operador geométrico, con esto termino, y es un operador con el cual la conciencia crea a través de un acto de voluntad la realidad virtual que nos circunda, ¿ok? La realidad virtual que nos circunda. Buenos queridísimos amigos del canal, esto sería todo por hoy respecto al tema en cuestión, que es saber un poquito más de qué trata un arquetipo. ¿Ya? Bueno, esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Y bueno, escriban sus comentarios. Los espero nuevamente en mi canal, si Dios quiere, El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Adiós amigos, nos vemos y espero sus comentarios. Adiós, un besote. Adiós, bye bye.